Durante la Revolución Francesa, las fronteras entre la vida pública y privada eran muy inestables. En el siglo XVII y XVIII, lo público es definido como el conjunto de cosas relacionadas con el Estado o con el servicio al Estado. Se había convertido en algo cada vez más desprivatizado. La privado era definido como aquello que escapaba al control del Estado. La manifestación de intereses privados en el terreno público era considerada contrarrevolucionaria. Mantener los asuntos privados fuera de la esfera pública provocó un efecto paradójico, y el carácter privado asumió un carácter público, es decir, político. Entre el Estado y el individuo no debían mediar ni los partidos ni los grupos interesados. Uno de los ejemplos más reveladores de la invasión pública del espacio privado es una omnipresente preocupación por la vestimenta. Una gran sencillez, o más bien pobreza al vestir, llegó a ser considerada como una indicación de patriotismo. La vestimenta adquirió una carga política, tal que la Convención tuvo que reafirmar en 1793 la libertad de vestimenta. Se podría decir que la revolución condujo a una forma de vestir más libre y ligera, que en las mujeres se implicaba una tendencia a aumentar la superficie de piel desnuda que exhibía. A mí me llamó mucho la atención que un periodista comentó que si muchas deidades se lucieran con unos trajes tan ligeros y transparentes, privarían el deseo del único placer que lo alimenta, o sea, el placer de adivinar. En las casas de los patriotas se encontraban camas estilo revolución, porcelanas y losas decoradas, palanganas, cofres, etc., adornados con escenas revolucionarias de libertad, igualdad, prosperidad y victoria. Esto se llegaba a las casas de personas, esto era de las casas de las personas con poder adquisitivo hasta personas del sector bajo como sastres y zapateros. Habían también retratos de héroes y personas importantes, pero estos no reemplazaron por completo las imágenes religiosas. En cambio, la decoración del espacio privado tuvo consecuencias públicas. Los símbolos de la vida privada invadieron espacios públicos, se quería llegar a la fraternidad e igualdad y hasta se llegó a exigir un tuteo. Hubo una irrupción masiva de groserías y lenguaje popular en discursos políticos y públicos que se tenían que editar. Un ejemplo fuerte de esto fue la banalización que representaba a María Antonieta como un animal salvaje, un monstruo y una prostituta. Esto llevó a la expresión máxima y viciosa de lo que los revolucionarios temían, que era que vieran de ese tipo a las mujeres. El Estado revolucionario intentó regular el uso del lenguaje privado exigiendo el francés en lugar de dialectos. En contra de esto, varios soldados, por ejemplo, desarrollaron su propio dialecto de veteranos con sus propios términos, equipos y divisiones y tenían sus apodos para cualquiera de sus enemigos. Los símbolos de lo íntimo y lo familiar se desarrollaron y también tuvieron poder político. El emblema de la República fue conocida como Marianne, que era el nombre femenino más común en esa época. Representaba familiaridad, valores de madre y entre otras cosas. Los íconos y discursos de la década revolucionaria narraban historias familiares. Luego se dieron nuevas representaciones de la República en donde no aparecen madres sino solo jóvenes, porque ahora el modelo de familia eran puros jóvenes ya que sus papás habían desaparecido en la guerra. Los efectos revolucionarios acerca de la revolución no fueron simbólicos como en el lenguaje o la política, pues el Estado enfrentó varias veces al poder del antiguo régimen, que eran la iglesia, corporaciones y nobleza. Se hicieron luchas públicas en el terreno del catolicismo, los revolucionarios intentaron basar su régimen en tolerancia religiosa y pues la religión debería ser algo privado. Hubieron también manifestaciones en nombre de la libertad religiosa. La religión se privatizó gracias al ataque que dio el Estado revolucionario en ciudades importantes y las iglesias parroquiales se usaron para almacenar trigo, hacer mercados de pescado, entre otras cosas. Gracias a estos asuntos, la religión tuvo una estructura nueva y que duró por varios años. Durante esta época también se dio una invasión de la autoridad pública en las vidas familiares. Un claro ejemplo era que cuando la gente se casaba, un oficial tenía que aprobar esa boda, para que fuera como oficial ante los ojos de la ley. Aquí ya no importaba tanto la religión, sino que el poder o el gobierno estuviera de acuerdo con esto. También se crearon tribunales de la familia, las cuales regían todas las actividades dentro de esta misma familia. O sea, ya no era como algo propio, sino que la misma institución gobernaba, al igual que cuando se oficiaban las misas de que se casaban. También se dio esto en la educación, donde los niños pertenecían a la república antes que a sus padres y siempre se le daba el poder al padre. Y por último, el Estado quería que el poder en la familia, quería tener el poder en la familia para quitarle ese mismo poder a la iglesia y poder controlar para que no se saliera ante su lugar.
También se dio en este tiempo el divorcio, que era básicamente una idea liberadora, que comenzó súper bien, ya que al principio los hombres y las mujeres tenían las mismas oportunidades. Y esto mismo también era como un claro ejemplo de cómo querían romper con la iglesia. Ya para 1816 se abolió esto tras una serie de recortes y cambios previos y que perjudicaban principalmente a la mujer. El divorcio se vivía muy diferente, o sea, en la capital o en las grandes ciudades era donde todo se llevaba bien a cabo, pero ya en el campo todo era diferente. Y por último, la vida privada era una vida secreta. Durante la revolución las personas no tenían como una vida propia, o sea, más que nada los actores principales, ya que en las bibliografías que se han encontrado, la persona solo hablaba durante la época de la revolución como de algo muy político, y la vida que tenían pues, literalmente humana era antes de esta revolución. Y ya, para mi punto de vista, lo que se dio, o sea, la libertad que se logró con la revolución se da después de la revolución, ya que en ese tiempo los actores principales y toda la gente estaba como tratando de dar ese cambio que se vio ya hasta después de la revolución, y que principalmente lo que se buscaba era quitarle todo el poder a la iglesia y pues también controlar a las personas, que era básicamente lo mismo. Los hijos eran enviados a la guerra, los curas eran deportados, las iglesias transformadas para usos laicos y posteriormente reconsagradas, las tierras vendidas en subastas y a continuación readquiridas por una familia de emigrantes. Los matrimonios no se celebraban de la misma manera y era posible divorciarse. La crisis y el miedo crecía, se respiraba sangre en París, y durante los años 6 y 9 la tasa de suicidios en el país crecía, alcanzando los 150 fallecimientos, muchos de ellos optando por tirarse al río Sena. Durante los años de la Revolución apareció un escritor, el cual era reprimido y encarcelado por sus ideas extravagantes que tenían hacia el erotismo y hacia la vida privada, Sade. En las novelas de Sade, la libertad, la igualdad y la fraternidad eran ensalzadas y al mismo tiempo pervertidas. La libertad era el derecho a buscar el placer sin tener en cuenta la ley, las convenciones y los deseos de los demás, lo cual muchos lo interpretaban como esclavizar a la mujer. Sade comenta que al tener una vida privada era estar en soledad total como muchas veces lo estuvo en cárcel. Esto es para él llegar al placer extremo. En las novelas de Sade, la mujer era vista como un solo objeto sexual, al cual se le tenía que someter para que el hombre llegara a tener ese placer. Esto no se puede concluir como algo que caracterizaba a la sociedad revolucionaria, pero para Sade la mujer tenía que estar a la disposición del hombre, pues decía que era mucho más sensible y débil por naturaleza, a comparación del hombre. La mujer se asociaba con el hogar y tenían que ser cuidadas y protegidas por el mundo exterior, por el mundo político. La verdad de las cosas era que la mujer vestían como hombres, insistían en luchar en la revolución y podían pedir un divorcio si eran infelices. Los revolucionarios querían trazar una brecha entre lo privado, la familia, que era el papel de la mujer, y el hombre pertenecía al papel público y político. En conclusión, siento que el papel de la mujer era tomado más en cuenta en comparación con años anteriores, y esto pudo generar el despertar de la lucha hacia la igualdad entre hombres y mujeres, y con el paso del tiempo se ha ido consiguiendo. Como podemos ver ahora, la mujer ha tomado un papel político, social, religioso, que antes era imposible pensar en ello.